Bueno, buenas tardes. Por lo que veo alguno en público, esta es una presentación que yo tendría que hacer a mis compañeros que no están convencidos de esto. Seguramente aquí pues todos estamos convencidos. Deciros un poquito así de currículum. No, yo he sido durante muchos años pues asesor de CEFIE, he estado en distintos, he estado llevo un poquito de dirección de colegio, he probado desde educación infantil hasta segundo de ESO y ahora soy tutor de quinto de primaria y una figura que se llama maestro colaborador de Red 21, que es Escuela 2.0 en Castilla y León. Entonces, durante el primer trimestre estuvimos moviéndonos por ahí, convenciendo a los compañeros de todo esto que nos había llegado, y en mi centro pues también habían llegado las cosas. A ver, sí, perdonad. A ver, sí, bien. Lo del maestro nuevo, lo digo porque yo llegué a este colegio, cojo un quinto, no sé si es porque nadie lo quería, por el tema de los ordenadores, y los encontramos, además de que había un maestro nuevo, con algunas cosas que veréis un poquito más adelante. Un aula equipada de forma distinta a la habitual. Para empezar, los chavales vieron que su pizarra de toda la vida, que no era de estas colgadas, sino que era de obra, había sido cortada por la mitad físicamente y que teníamos dos trocitos, uno con la pizarra y un proyector que todavía no lo habíamos encendido, unos altavoces puestos ahí y la otra pizarra que es donde seguíamos escribiendo en general todos los maestros. Como característica, más adelante lo diré, pero es un grupo pequeñito, muy bien avenido, buen rollo entre ellos y sin ninguna historia muy rara. Entonces, yo como venía de llevar 4 años en la dirección de un colegio, pues ahí, muchas ganas y mucha ilusión. Muchas ganas porque por fin tenía en mi clase lo que durante casi 20 años estaba anhelando tener, que era que cada alumno tuviera un ordenador, que yo tuviera otro y que además lo pudiéramos ver todos allí. Luego me encontré algunas cositas más, pero las iré diciendo ahora. También llegué a un centro donde tenía la concesión de lo que es el certificado, que se llama allí certificación TIC de nivel 3. Certificación TIC en Castilla y León, pues lo que veis ahí. Pretende un reconocimiento de los centros que están trabajando con TIC, en vistas a que serán los primeros dotados con más materiales, ordenadores, etcétera, etcétera. Nosotros somos de nivel 3, que es el más bajo de los que son 3, 4 y 5. Entonces, bueno, pues eso también invitaba a trabajar un poquito más. Vamos a ver. Perdón. Bien, el grupo. El colegio es La Neja. Está situado en el centro de Segovia. Y está al lado de la Escuela de Magisterio. Lo que podía ser una cosa pues muy interesante, lo que hace es que yo en mi clase no tengo ningún alumno que resida en la zona. O sea, el ayuntamiento saca hace poco un panfletillo en el que dice el colegio de tu barrio y nosotros nos hemos reído porque no es el colegio de ese barrio, porque nadie vive prácticamente allí. Quiere decir, si tenemos 240 alumnos, pues a lo mejor hay 20 que residen en esa zona. ¿Por qué? Por eso que veis ahí, porque la mayoría del alumnado son hijos de funcionarios que trabajan, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento, Diputación, es decir, todo que está muy cerquita de allí. Entonces les pilla muy bien, dejan al comedor y cuando salen, eso influye bastante. Tenemos una baja matrícula porque los funcionarios pues está la cosa mal y ya no tienen que tener más hijos. Y bueno, pues estamos ahí, quiero decir, yo tengo 15 alumnos, pero para el año que viene nada más tenemos 7, 8 en 3 años. Y además es un centro preferente motóricos y luego las características del claustro, pues con muchos sitios de las capitales, eso veis ahí. Maestros definitivos, una gran mayoría, los que no son definitivos son interinos, pero están supliendo pues algunas comisiones de servicio de cualquier tipo y una edad que supera los 45 años. El grupo sobre el que se ha hecho todo esto pues está formado por 11 niñas, 4 niños, solamente hay una alumna que es de procedencia inmigrante, no hay ningún alumno de necesidades educativas y los maestros que atendemos al grupo fundamentalmente somos 2, yo que llevo matemáticas y lengua y mi compañera que lleva la inglés, conocimiento del medio, educación para la ciudadanía y además los especialistas de música, educación física, religión, bueno, lo que corresponde. Académicamente es un grupo muy bueno, que hace un poquito hemos dado las notas y bueno, pues de notable pues casi todos.
y además hay un buen nivel económico dentro de eso, no hay problemas. Alumnos migrantes sí que en alguna ocasión, pero vamos, funciona la cosa bastante bien. Eso hace que, de pronto, el primer día de clase, y cuando nos instalaron los ordenadores, lo primero que se encontraron los chavales era que algo había cambiado en la clase, que era eso que veis ahí, y luego un ordenador viejo que teníamos, que lo pusimos ahí de adorno, pero además el maestro tenía también un ordenador que de vez en cuando sacaba, y empezaron un día a ver que además había todas esas cosas que veis ahí. Esto, que a los chavales les entusiasmó, a mis compañeros pues les asustó, y bastante, porque a ver qué pasaba con todo eso que había ahí. Entonces, bueno, ahí la veis, por si queréis ver un poquito qué es lo que contiene, vamos, la dotación informática, todo eso veis ahí. Esto fue presentado a las familias de los alumnos para que lo viera, y luego he puesto además eso, lo pone abajo en un PC de sobremesa y un escáner, porque eso lo hemos añadido, pidiendo al centro de profesores un escáner que iban a tirar, lo hemos puesto por allí, y un PC de sobremesa que es un auxiliar que tenemos por allí por si hay que hacer alguna cosita que tiene que servir después para toda la clase. Entonces, bueno, pues con todo esto, los alumnos entusiasmados, los compañeros asustados, la dotación del ordenador del maestro, y bueno, pues por un poquito, yo nunca había sido partidario de utilizar software propietario, estaba intentando lo posible utilizar software libre, pero los ordenadores vinieron con esto, y bueno, pues si lo tenemos, tampoco voy a decir que no, quiero decir, la Junta de Castilla y León se ha gastado un dinero en poner eso, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, ahí estaba. Entonces, en principio, empezamos a tocar por ahí. ¿Qué nos ocurría? Todo esto que veis ahí. El lanzamiento de Escuela 2.0, Red 21 en Castilla y León, uso privativo de los ordenadores, es decir, se los pueden llevar los alumnos a casa, lo tienen que solicitar. Casi todos los centros, como diciendo, no digan nada, de esto que se lo pueden llevar a casa, no digan nada. Muchos compañeros igual, no digan nada, no digan nada. Y luego, pues hacemos la reunión de mi colegio y la directora dice, bueno, pues el maestro colaborador de esto, di algo tú. Y claro, yo, queriendo tampoco meterme un poco con las opiniones del resto de compañeros, pero sí diciendo un poco. Bueno, que lo dije, medio lo dije, no lo dije, y luego cuando terminamos la reunión, pues algunos padres o madres de los alumnos de mi clase sí que me preguntaron, bueno, ¿y qué nos aconsejas tú? Y yo les dije, pues que lo pidáis. Y entonces, bueno, empezamos un poquito, y ahí es donde pongo los puntos suspensivos, convencer a los compañeros. De los 4 que somos tutores, más mi compañera de quinto, pues diríamos que convencí a uno que ya llevaba 3 o 4 años haciéndolo, y a otro que ha decidido que el año que viene se va primero o segundo, donde sea, y otra compañera que ni sabe ni contesta. Es decir, que ella sabrá lo que hace. Bueno, entonces, tampoco queriendo hacer un agravio comparativo con mis compañeros, uno que acaba de llegar, a ver qué pasa con esto. Bueno, pues lo que decidimos nada más fue crear un aula virtual, que dentro de las páginas que nos oferta para los centros la Junta de Castilla y León, pues nos permite crear aulas virtuales para que puedan acceder los alumnos de forma identificada, como una extensión de nuestra propia de la clase, y lo que empezamos a meter ahí fue materiales y enlaces, pero solo para casa. Es decir, ellos empezaron a entrar, los padres se presentó a las familias para que vieran cómo se podía acceder, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar un poquito, bueno, pues teníamos una continuación, pero todavía nadie se había llevado un ordenador a casa, ahí incluso los ordenadores estaban guardaditos en su armario, es decir, no los sacábamos, los sacamos un día, vimos que un programa de control de aula que nos habían puesto no funcionaba bien y decidimos pues volverlos a guardar. De vez en cuando a ver si nos funcionan hoy. Teníamos problemas de conexión en el aula, de tal manera que de 15 a lo mejor 5 entraban y el resto no, y luego decía, ahora yo he entrado, bueno, es decir, que era un caos. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo. Pero sí que seguimos trabajando un poquito con los materiales y enlaces solo para casa. Esta es la entrada a nuestra aula virtual, muy sencillita, los alumnos nada más tienen que poner su nombre de usuario y contraseña, y a partir de ahí, bueno, pues entran en su aula. Entonces, las zonas sobre las que nosotros trabajamos, pues tiene ahí esa, obviamos un poquito porque quizás es un aula preparada para una enseñanza a distancia un poquito más exagerada, un poco más alta que esta que tenemos nosotros, pero bueno, eso es lo que nosotros más o menos utilizamos. Pero fundamentalmente de estas dos cositas, pues utilizamos los sitios que se trabajan en casa,
¿vale? Y que luego pues que puedan tener ellos accesos desde su casa para que puedan pues insistir en los contenidos, es decir, bueno, escuela 1.0 todavía andamos por ahí. Bueno, ellos se lo encuentran así y dice, pues matemáticas de la unidad de 10, ¿qué tienes en esto? Pues vamos a repasar, pues tienes sitios y en cada uno de estos sitios pues se les pone una pequeña descripción de lo que se van a encontrar. Pues si entras en los polígonos características, pues vas a ver todos esos contenidos que ves ahí. Bueno, tampoco sin exagerar, es decir, y luego, bueno, pues a algunos alumnos que van un poquito más atrás, pues les vas recomendando, hoy te metes en este sitio. Bueno, digamos un poquito de repaso para que se salgan un poquito del tema del libro y de poder hacerlo de otra forma diferente. También era empezar un poquito con lo que la ruptura de una enseñanza tradicional que habían tenido hasta ese momento, con esta en la que el maestro, pues como cosa curiosa, en una primera reunión les dije que para mí no eran importantes los exámenes, a los padres, se lo intenté explicar y al día siguiente, a la siguiente reunión de visita de padres, me dijo una madre que cómo es que no iba a hacer exámenes, que a su hija le tenía que hacer exámenes, porque si no, ¿cómo iba a ir luego al instituto y que le iban a hacer exámenes? Se lo intenté explicar y bueno, parece que bueno, dijo, bueno, pues vale, este es así, bueno, pues vamos. A final de curso vendrá a decir, ve, como mi hija no sabe nada, o a lo mejor se da cuenta que ha aprendido mucho más. Bien, además de eso tenemos la zona de archivos y empezamos con la zona de archivos, bueno, es una cosita que os pondré luego, pues para que cualquier cosa que se haga en clase, ellos puedan tener acceso, se lleven o no se lleven el ordenador. Los que se llevan el ordenador ahora, pero en aquel momento se llevaba nadie, pues podían tener acceso, tienen en su ordenador, pero los que no se lo llevan, o en aquel momento no se lo llevaba nadie, tenían acceso a los materiales que se iban haciendo en el aula o las cosas que yo iba poniendo, algunos archivos, por ejemplo, pues Segovia, el patrón es San Frutos, y entonces los chicos no se sabían el himno de Segovia, ni, bueno, pues cogimos un par de cositas, digo, bueno, pues cuando lleguéis a casa, entráis en el aula virtual y ahí lo tenéis, o lo podéis descargar, bien. Y en esas, pues lo que nos ocurrió es que se nos fue el primer trimestre. Es decir, ¿qué hacíamos? Pues 4 cositas. A lo mejor, ¿qué podíamos trabajar con algo de informática? Pero siempre con la pizarra, viéndolo. Pues a lo mejor media horita a la semana, para que vieran que podíamos ir haciendo cosas. En lengua sí que trabajaba sobre todo comprensión oral, a base de grabaciones de radio, que sí que les estaba poniendo a través de la pizarra, bueno, los altavoces de la pizarra digital, ¿no? Pero bueno, ahí se nos fue. Y entonces ya yo pensé que ya había dado bastante tiempo a mis compañeros para que se formaran, porque había habido muchos cursos, y que el que quisiera que los sacara, pero que yo había decidido que iban a empezar a salir los ordenadores del armario. Y comprobamos que funcionaban, con algunas cositas, que se tiraron un mes conectados ahí a la corriente eléctrica porque decían que no había que desenchufarlos nunca. Bueno, pues vale, pues ahí digo, a ver, bueno, y comprobamos que sí que funcionaban. Y los que ya habían pedido empiezan a llevarse los ordenadores a casa y los meten entre 2 libros y lo cuidan mucho, y después de una semana los ordenadores seguían viniendo a clase y ninguno estaba estropeado y todo funcionaba, y las familias que se lo llevaban bien empezaron a llevar, pues se relajaron. De 15 se lo llevan 6, o sea, tampoco estamos muy bien. Pero bueno, hay un compromiso por parte de las familias que quien no acepta llevarse el ordenador, pues tienen que dejar un espacio de tiempo diario para que el niño o la niña pueda trabajar en casa. Es decir, no puede coger y si se manda alguna cosita, que me digan, es que mi madre y mi padre no me han dejado usar el ordenador. Entonces, llamada, digo, hay un compromiso, porque nosotros ya vamos a trabajar con esto. Bien, ¿y qué empezamos con los chicos? ¿Qué habían hecho de informática, a pesar de ser un centro TIC de nivel 3? Pues ir al aula de informática, a jugar de vez en cuando, a entrar en alguna web por ahí, pero tampoco mucho al aula de informática, porque nuestro centro es un centro muy viejo y el aula de informática está en la sala de profesores. Y siempre hay alguien que está libre, y siempre hay alguien que le molesta que estén los niños. Es decir, que al final, al aula de informática se va muy poquito. Por no decir nada. Yo no he visto en el tiempo que llevo que nadie vaya. Pero bueno, entonces nos metemos ahí. Y digo ahí que enseñamos al alumnado a que usar Windows 7, pues un poquito para que se vayan soltando, pero no la historia. Donde sí que nos centramos un poquito es en crear las carpetas, porque no lo tenían muy claro. El ordenador viene con un disco D, donde pueden guardar todas sus cosas, y bueno, viene bastante bien organizado para que ellos puedan trabajar.
Y bien, bueno, pues abrir programas para que sepan más o menos por dónde está, para que el ordenador empiece a funcionar. Y bueno, entonces como ya vemos que funciona todo, pues ya damos un impulso al aula virtual. Pues algún día vamos a entrar desde clase, venga, vamos a hacer un chat. Y yo les decía, esto es absurdo, porque si quiero hablar con fulanito, pues me pongo a hablar con él, pero no, bueno, pues se lo pasaron muy bien ese primer día, pero vamos, era un poquito nada más, pues entretenernos un poquito. Y entonces ahora es cuando ya empezamos el trabajo, digo, esto ya va a empezar a sonar a Escuela 2.0. Ya os he dicho, yo doy matemáticas y lengua y luego mi compañera conocimiento del medio. Se ha sentido un poco agobiada porque aunque sí que domina, nunca ha participado. Es una compañera que es interina y no ha participado en actividades de este tipo y bueno, pues está preparando las oposiciones y no puede ir a cursos. Pero bueno, en ratillos que tenemos vamos avanzando un poquito. Ya se han soltado y están trabajando muy bien porque los chicos lo que tenían que aprender de ordenadores ya lo han aprendido conmigo. Y entonces ya la cosa va muy bien. Quiero decir, a los chicos hay que decir, en este caso mi compañera, sacar los ordenadores, vamos a hacer este trabajo y los chicos ya tiran. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues fundamentalmente, obtención de materiales para trabajos de aula, visita de página web, realización de ejercicios en página web, colección de ejercicios que vamos poniendo en el aula virtual para que puedan trabajar en casa. De tal manera que si en un momento dado hay alguna cosa que se les ha olvidado, pues multiplicar por la unidad seguida de ceros. Es que me pasó la semana pasada. Pues ya sabes, tema 6, búscate los ejercicios y mañana me traes hecho esto y tal. Entonces, bueno, como me pueden mandar correo por el aula virtual, también les quité un poquito el miedo a los padres de toda esta... que a ver, ¿dónde se meten mis hijos? Que ver acá, que esto... Bueno, para que vieran que es un aula virtual cerrada y que no tenemos que nadie que entre allí que no tiene permiso. Es decir, es el aula de clase, pero simplemente un poquito... más bonito. Comunicación, como os pongo ahí, y luego sugerencias de actividades de repaso. Es decir, todavía seguimos sin trabajar, bueno, en lengua más o menos igual, es decir, todavía no habíamos empezado. Teníamos que familiarizarnos con la navegación por internet. Luego también, cuando trabajamos con el ordenador en clase, teníamos un problema, y es que, pues lo que nos pasa a todos, creo que esta mañana se decía en la primera conferencia que había, que necesitamos conexiones buenas en los colegios. Nosotros no estamos mal, tenemos una de 6 megas para todo el colegio, pero en cuanto se conecta el compañero de al lado y yo, pues ya se nos queda la cosa corta. Pero bueno, ahí estamos. Y como novedad, bueno, pues algunas actividades de la página leer.es, muy preparaditas y muy guiadas. Lo que os decía en conocimiento del medio, bueno, pues distintas, un poquito más, pero sí que ha trabajado mucho con la pizarra digital, que no había trabajado nunca, pero se ha dado cuenta que para el conocimiento del medio, pues que es una maravilla y que la viene muy bien, entonces está trabajando bastante. La maestra de religión desde el primer día, ella ya tenía sus cositas preparadas, sabe sus páginas y le viene de maravilla. Yo la religión porque los otros todavía no han dicho nada. El profesor de música sí que tiene una pizarra digital en la aula de música y tiene sus presentaciones en PowerPoint y que no, pero vamos, sigue trabajando por aquí. Bien, esa es la sensación que yo tenía. Digo, pero bueno, tampoco hemos avanzado mucho. Tenemos ordenadores, todo, tenemos conexión a internet más o menos, pero no terminamos de avanzar. Entonces, pues eso que veis ahí, una de las orientaciones que venía, pues era eso que veis ahí. Las posibilidades de Red 21, pues que tiene como fin educar, enriquecer desde la integración de las TIC, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, todo eso que veis ahí, que no viene en todos los sitios, pero que yo veía que no terminábamos de dar ese paso que nos diera un poquito más adelante. Yo tampoco estaba muy a gusto, me lo estaba pasando bien, otra forma de trabajar, pero por otro lado también veía que ni seguía lo tradicional, ni había dado el paso a lo más moderno, por decirlo de una forma. Entonces, digo, estoy aquí entre dos aguas y al final no voy a hacer nada. Entonces, bueno, pues ya nos empezamos un poquito a organizar mejor y ya yo vi que los alumnos ya tenían un dominio de la situación y entonces, pues, todo eso que entrando en el Congreso de Escuela 2.0 del año pasado, el profesor Manuel Area puso, pues yo digo, vamos a ver si podemos hacer todo eso. Que los alumnos aprendan haciendo, que el maestro organice las actividades, que no sea un mero transmisor, que trabajemos por proyectos, que colaboremos en el aprendizaje, que utilicemos muchos medios, de ahí lo de multimedia, muchos medios, todos los que tengamos acceso en el aula. Que hagamos eso que viene, buscar, analizar, reconstruir y mostrar a los demás la información. Que abandonemos el libro como única fuente de información y luego además compartimos recursos donde, en este caso, en el aula virtual. Todo esto es lo que me propuse yo que teníamos que hacer con los alumnos. Y además, una cosita, que esa no viene de parte, digamos, de la parte mía de maestro, sino de la parte de padre,
de alumnos de bachillerato. A mis hijos les han dicho, desde que entraron al instituto, que tienen problemas de expresión oral y escrita. Lo dijeron en primero de ESO, lo siento si hay alguno, y me lo siguen diciendo en primero de bachillerato. Okay, bueno, entonces espero que a estos alumnos que tengo yo ahora, cuando lleguen al instituto, no se lo digan, porque estamos trabajando muchísimo y fundamentalmente el área de expresión oral y expresión escrita. Es decir, estamos hablando mucho, estamos leyendo mucho y estamos escribiendo más. ¿Con qué medios? Con estos que tenemos. Entonces ahí pues nos pusimos. Bueno, esa es el aula. No estamos aprendiendo nunca un programa. Ejemplo, esta semana teníamos que enseñar... Bueno, voy a enseñar a los chicos cómo se crea una tabla en Word. Bueno, pues así, en frío. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues mira, sistema métrico decimal. Vas a poner la unidad, múltiplos, submúltiplos, ¿dónde? Dentro de una tabla. Pum, pum, pum. 5 minutos escasos. Aprenden a crear una tabla y a llenarlos, a unir celdas. Vale, no necesitamos nada más. Es un ejemplo para que veáis cómo estamos aprendiendo a manejar los programas. Nunca en vacío, sino decir, vamos a hacer esto. Y una vez que vamos a hacer esto, con un contenido de matemáticas o de lengua. Bien. ¿Para qué usamos Word? Pues nuestro cuaderno de trabajo. ¿Que hay que hacer un resumen de lengua sobre algún tema determinado, por ejemplo? Pues cogemos y lo ponemos así. Primero tienen que escribirlo, tienen que copiarlo del libro o tienen que buscar otra información y luego lo tienen que poner en un documento. Ese documento lo guardan en su ordenador. Bien. PowerPoint para mostrar a los demás lo que hacemos. Siempre que hacemos algo en PowerPoint, luego tienen que salir los alumnos delante de la pizarra y explicar a los demás qué es lo que han querido decir con el PowerPoint. Claro, les digo que tienen que escribir poco y hablar después mucho. Pues bueno, 4 cosillas, con el libro que tenemos, pues lo va guiando y hay algunas actividades que vienen preparadas bastante bien, que nada más casi hay que seguirlas. Y en otra ocasión, pues preparo yo las actividades. Ya es muy conocido del Congreso Audacity para que nos escuchen. Son un grupo muy bueno, pero hay 4 o 5 que tienen problemas de lectura. Intento mejorar y solucionar esos problemas de lectura con las grabaciones. Bueno, y luego que un compañero me dijo, ¿estás tonto? ¿Dónde es esta locura? ¿Les has enseñado esto? Digo, sí. Digo, pues no veas cómo se han aprendido los polígonos. Y porque es muy fácil dibujarlos. Y digo a un niño de quinto que dibuje un pentágono en el cuaderno. Si no lo calca, no sabe. Con esto, un segundo. No creáis que nos metemos en historias raras. Pero hacen ellos tienen láminas, que veréis alguna más adelante. Y luego usamos PaintNet o GIMP, fundamentalmente PaintNet porque es el programa que viene, no queremos añadir más, para mejorar las imágenes, como veis ahí, que hacemos o las que conseguimos de Internet. Y luego esas imágenes pues se van a utilizar en actividades de aula que veréis más adelante. Pero teníamos el problema gordo. Y el problema gordo es que sí, ellos hacían cosas, pero yo me tenía que levantar a verlo. O, bueno, es decir, que nos faltaba el que yo pueda ver rápidamente lo que tú estás haciendo o que si no lo puedo ver en ese momento, lo tenga después. El aula virtual no lo podíamos usar en clase muy a menudo porque la conexión a Internet no nos daba y que muchas veces se nos quedaba colgado y había ordenadores que se salían de Internet y si entraban 3 o 4, luego los otros tardaban a lo mejor pues 5 minutos en poder volver a entrar a Internet. Entonces, pues a través de unas sugerencias que teníamos de la Junta de Castilla y León, nos ponían un sitio, servidor portable. Bueno, pues el servidor portable es no sé si lo conocéis, es un pendrive en donde yo tengo un servidor. Lo que hace este servidor es que los alumnos entran ahí, se pone en marcha el programita, no sé exactamente cómo funciona, pero la cosa es que funciona. Y los alumnos me dicen, ¿qué número soy? Yo lo que tengo que hacer es darle nada más la IP de mi ordenador. Entonces ellos saben que unos días es el 11, otros el 12, bueno, 192, 168, 51, el 11, el 12 o el 13. ¿Qué número soy? Pues el 13, venga, vale. Los chicos entran y se encuentran con esto. ¿Vale? Y a partir de eso, ellos tienen una zona en donde se llama alumnos trabajos. Y en esa zona de alumnos trabajos se encuentran fundamentalmente con 2 partes. Los ficheros que están ahí, que son los que yo proporciono a los alumnos para que comiencen a trabajar. Hay una explicación en PowerPoint que han hecho, que es de Apolo y Daphne. Entonces,
habían hecho ellos 34 dibujos. Empezar a repartir 34 imágenes, pues demás, bueno, pues nada, yo lo único que hago es hacer un archivo comprimido, lo ponemos ahí y el alumno hace clic, se abre en su ordenador y ya está. Y ahí veis que están todos los alumnos y una carpetita después que es de repaso de hace poco. Bueno, cada uno de los alumnos lo que hace es que se baja el archivo, trabaja en ese archivo y luego tiene que enviármelo a mí. Entonces, cuando me lo envía a mí, vamos a ver, se encuentra que cuando hace clic Ana en su carpeta o Andrea en su carpeta, se encuentra con esto. Es decir, que nadie puede entrar en una carpeta que no sea la suya, porque tiene su nombre de usuario y su contraseña. Y a partir de ahí, una vez que das tu nombre de usuario y tu contraseña, lo que se encuentra es con todos los materiales que ha ido enviando. ¿Lo veis aquí? Ahora nos estamos dando cuenta que aparte de tener todo eso, tenemos que crear otras carpetitas que ponga matemáticas, lengua, conocimiento del medio o dibujos, bueno, distintas cosas. Bueno, como veis, esto en mi clase, digamos, nos ha salvado la vida y nos ha hecho que diéramos un paso más adelante, sobre todo porque a mí me resulta muy cómodo. ¿Esto dónde va todo? Esto va organizadito todo, cada uno en su carpeta, a un pendrive, y ese pendrive pues me lo llevo a casa o en la sala de profesores o donde sea y corrijo lo que veamos. Además de eso, estamos trabajando, bueno, ahora nos han puesto un programa de control de aula, que es este, si lo conocéis. Bien, el Silital es un programita muy sencillo que lo único que nos hace es que podamos tener desde el ordenador del maestro pues todos los ordenadores de los chicos, que se vean. Entonces, y también podemos acceder a un ordenador y decir, no sé hacer esto. Bueno, pues mi clase es muy pequeña, las mochilas ocupan mucho y al final lo que va a ocurrir es que un día pues alguno se va a caer. Entonces, pues con esto ya no soy yo el que se va a caer. Bueno, pues estamos trabajando un poquito, bueno, con este programa, veis ahí, lo que nos hace es que puedes estar viendo lo que están haciendo todos los ordenadores y acceder a ellos y ponerles en marcha algún programa. No es muy sofisticado, pero para lo que queremos hacer es suficiente, porque luego para enviar y recibir archivos ya tenemos lo otro y ellos lo tienen trabajando muy bien. Un pequeño ejemplo de un trabajo que hemos hecho, que es el de las fábulas. Bueno, pues ya os digo que en este fundamentalmente lo que estamos buscando es expresión oral y escrita. Entonces, leer fluidamente una fábula, comprender, describir oralmente un animal, saber buscar información, localizar la información más importante, componer texto y presentar el trabajo a los compañeros. Todos esos son los objetivos de este proyecto que hemos hecho. Entonces, la forma de trabajar es, yo les digo a los chicos, leemos una fábula. ¿Sabéis qué es esto? Sí, tienen idea. ¿Y conocéis algún fabulista? No. Bueno, pues entonces hemos ido a estos dos sitios, a Wikipedia y Wikisource, y allí pues hemos encontrado muchísimas fábulas. Y además de eso, bueno, ¿qué es lo que hacen? Eligen una fábula, yo no les digo nada, entonces van y cogen la que quieren. Y luego les digo, tenéis que leerla y grabarla. Y dicen, bueno, espera, ¿me puedo coger la más pequeña? Digo, la que tú quieras. Entonces van y se cogen la más pequeña. Bueno, vale. Y luego seleccionan la información de la biografía del autor que han elegido. Componen el texto, copian y pegan, que es lo que hacía yo cuando iba a la biblioteca del instituto. Cuando estaba en el instituto, me iba a la biblioteca, copiaba y luego pegaba. Lo que pasa es que lo hacía a la vez. Bueno, pues nosotros copiamos y pegamos, luego yo ya les obligo a que ese copia y pega no me diga lo mismo que en el otro lado, sino que sepan lo que están diciendo. Y luego preparan la presentación. Además de eso, memorizan y ensayan la fábula, graban la fábula en Audacity y buscan imágenes o las dibujan para añadir a su presentación en PowerPoint. Lo de buscan imágenes era la idea original, pero el día ya que estábamos allí en clase, digo, iros a Google y poner a Apolo, y cuando estaba diciendo Daphne, digo, uy Dios, a ver qué van a encontrar. Bueno, a ver, me puse a mirar en todo, digo, vale, no hemos encontrado nada, venga, vamos a cambiar, vais a hacer vosotros las imágenes, por si acaso. Entonces, bueno, pues una vez que ya está hecho todo el trabajo, me van enseñando un poquito, me van mostrando, tienen que enviar el trabajo al pendrive donde lo tengo de todo y luego pues muestran el trabajo al resto de los compañeros. Salen y dicen, mira, este es mi trabajo, lo he hecho así. Y luego, bueno, pues una evaluación por parte del maestro en casa, fundamentalmente, pues a ver cómo se ha escrito, falta de ortografía y demás. En el Word está prohibido en clase usar el corrector ortográfico. Entonces, y si me pone una rayita roja, ¿qué hago? Digo, pues ya sabes que está mal escrito. ¿Y qué tengo que hacer? Pues hay una falta de ortografía, busca qué falta de ortografía. Pues diccionario de la Academia, pregunta a tu compañero, bueno, hasta que veas que está bien. Son muy formales y lo hacen.
Tengo solo una, que se maneja muy bien con el ratón, botón derecho, ¡pam!, va, y lo corrige. Pero como lo hace muy deprisa, al final la hemos terminado pillando porque son muy chivatos. Y dicen, esta lo está haciendo así. Pues ahora, vale. Bien, yo a lo que he llegado de conclusión hasta ahora es mi primer año, después de mucho tiempo, como os he dicho, digamos, formándome, y ahora ya tengo la posibilidad de trabajar con los alumnos como creo que se puede trabajar con los ordenadores, pues sí que han aceptado de momento y se les ve muy ilusionados y contentos con el tema de encontrar un nuevo papel del maestro y sobre todo de ellos. Se sienten, para decirlo, no sé, más importantes, están deseando siempre mostrar su trabajo. Cuando había antes algunos que siempre estaban intentando esconder, pues es que yo tengo muy mala letra. Bueno, pues aquí no la tienes, pero tienes que mejorar, pues siempre digo, os tenéis que, no escribís para que os entenderos vosotros, sino para que os entendamos los demás. Pero bueno, estamos trabajando, sobre todo, ya os he dicho, la expresión oral y escrita. Se han abierto unas posibilidades nuevas del uso de las TIC, que yo hasta en algunas cosas pues lo decía, pero no lo había experimentado, yo creo que sí. Y sí que tengo esa última conclusión que veis ahí, que es un cierto miedo para ver cómo se puede continuar el trabajo. Y esto lo digo porque mis alumnos van a ir al instituto más tradicional de Segovia. Dio clases Antonio Machado y algunos se creen que todavía sí que tienen que seguir igual. Sí, es así. Entonces, bueno, pues ya sé lo que les espera. Entonces, sí que tengo un cierto miedo de que vayan a llegar allí, sepan construir, vivir su conocimiento, sepan buscarlo, pero luego al día siguiente le dice examen del tema 2 y la semana que viene tienes 3 exámenes el mismo día. Y entonces, bueno, esas son un poquito, bueno, pues algunas cositas de las que hacemos. Bueno, el trabajo, lo de Apolo y Dande nos dio muchísimo juego. No sé cómo vamos de tiempo. Bien. Vale, nada, lo de Apolo y Dande nos dio muchísimo juego, porque con los dibujitos hicimos además esto, que luego lo hemos puesto en el periódico del colegio. Además, cada uno tenía que trabajar el cuento, o sea, se hicieron 4 páginas con viñetas y luego ellos tenían que rellenar los bocadillos. Cada uno, bueno, y esto se lo han guardado, pero vamos. Bueno, presentaciones en PowerPoint, esto es que tenían que hacer un anuncio en una sola página, entonces, bueno, lo que quisieran, podían vender lo que quisieran, pero tenían que poner un eslogan, 4 cositas y el precio y ponerlo, bueno, les gusta mucho poner los fondos, alguna cosita más. Os he puesto un par de ellas nada más por ahí. En este caso es lo que estamos trabajando con audio. He visto algunas experiencias y creo que se está trabajando muchísimo con audio. Nosotros también lo estamos haciendo. Audacity no venía en el mini portátil, pero sí, lo hemos puesto y en casa, pues los que no lo tienen se lo han bajado y lo han instalado. Y entonces estamos en clase y me dicen, José Luis, me voy al estudio de grabación. Vale, el estudio de grabación es el pasillo, pero es que es el único sitio donde pueden hacer algo. Entonces tenemos una mesita con una silla, se van con su ordenador y ya, es que no me sale, bueno, es que, vale, lo hacen 2 o 3 veces, vuelven a entrar y me toca a mí, ¿no? Entonces, este que nos ha quedado, perdona, un poquito mejor, la idea en este era simplemente, a ver si localizo, íbamos a hacer un noticiario en que cada uno tenía que leer una noticia. Y luego yo, todavía no saben, le íbamos a poner una... No tener, bueno... no sé, a ver, vamos a ver. Os lo veo un momentito, porque sí que... A ver, ¿dónde está? A ver si es que lo he dejado en el otro... Bueno, pues no os puedo mostrar los audios. Se conoce, no lo he copiado a este sitio. Bien, resúmenes, lengua, matemáticas, por ejemplo, lo que os decía, el último, creo que... Vaya, no he copiado ninguno. Trabajos de conocimiento del medio, láminas, por ejemplo, estas láminas están hechas todas con el Inkscape Y bueno, pues este concepto a mí me resultaba que si ellos tenían que hacer un ejercicio en el cuaderno, pues me resultaba bastante complicado que lo hicieran. Entonces, bueno, pues haciéndolo aquí funcionó bastante bien.
Esto tenían que entregar todos, cada uno, su trabajo, semejanza, la circunferencia, ya habéis visto el otro, bueno, este se nos ha sumado uno encima de otro, ¿vale? Y luego, proyectos sobre los que hemos trabajado, pues eso que veis ahí. Las lecturas que vienen en el libro al principio tratan un tema de estos. Entonces lo que hacemos es, vale, hacemos la lectura, pero luego nos ponemos a trabajar en el proyecto sobre el que estamos en ese momento leyendo. Bueno, os presento que han dicho que querían que les vierais. Aquí están todos, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo de lo que estamos haciendo. Castilla y León. Entonces, durante el primer trimestre estuvimos moviéndonos por ahí, convenciendo a los compañeros de todo esto que nos había llegado, y en mi centro pues también habían llegado las cosas, A ver, sí, perdonad. A ver, sí, bien. Lo del maestro nuevo, lo digo porque yo llegué a este colegio, cojo un quinto, no sé si es porque nadie lo quería, por el tema de los ordenadores, y los encontramos, además de que había un maestro nuevo, con algunas cosas que veréis un poquito más adelante. Un aula equipada de forma distinta a la habitual. Para empezar, los chavales vieron que su pizarra de toda la vida, que no era de estas colgadas, sino que era de obra, había sido cortada por la mitad físicamente, y que de lo que es el certificado, que se llama allí certificación TIC de nivel 3. Certificación TIC en Castilla y León, pues lo que veis ahí. Eso pretende un reconocimiento de los centros que están trabajando con TIC, en vistas a que serán los primeros dotados con más materiales, ordenadores, etcétera, etcétera. Nosotros somos de nivel 3, que es el más bajo de los que son 3, 4 y 5. Entonces, bueno, pues eso también invitaba a trabajar un poquito más. Vamos a ver. Bien, el grupo. El colegio La Neja está situado en el centro de Segovia. Y está al lado de la Escuela de Magisterio. Lo que podía ser una cosa pues muy interesante, lo que hace es que yo en mi clase no tengo ningún alumno que resida en la zona. O sea, el ayuntamiento sacó hace poco un panfletín, teníamos 2 trocitos, uno con la pizarra y un proyector que todavía no lo habíamos encendido, unos altavoces puestos ahí, y la otra pizarra que es donde seguíamos escribiendo en general todos los maestros. Como característica, más adelante lo diré, pero es un grupo pequeñito, muy bien avenido, buen rollo entre ellos y sin ninguna historia muy rara. Entonces, yo como venía de llevar 4 años en la dirección de un colegio, pues ahí, muchas ganas y mucha ilusión. Muchas ganas porque por fin tenía en mi clase lo que durante casi 20 años estaba anhelando tener, que era que cada alumno tuviera un ordenador, que yo tuviera otro, y que además lo pudiéramos ver todos allí. Luego me encontré algunas cositas más, pero las iré diciendo ahora. También llegué a un centro donde tenía la concesión. Bueno, buenas tardes. Por lo que veo alguno en público, esta es una presentación que yo tendría que hacer a mis compañeros que no están convencidos de esto. Seguramente aquí pues todos estamos convencidos. Deciros un poquito así de currículum. No, yo he sido durante muchos años pues, asesor de CEFIE, he estado en distintos, llevo un poquito de dirección de colegio, he probado desde educación infantil hasta segundo de ESO, y ahora soy tutor de quinto de primaria y una figura que se llama maestro colaborador de Red 21, que es Escuela 2.0, en el que dice el colegio de tu barrio, y nosotros nos hemos reído porque no es el colegio de ese barrio, porque nadie vive prácticamente allí. Quiere decir, si tenemos 240 alumnos, pues a lo mejor hay 20 que residen en esa zona. ¿Por qué? Por eso que veis ahí, porque la mayoría del alumnado son hijos de funcionarios que trabajan, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento, Diputación, es decir, todo que está muy cerquita de allí. Entonces les pilla muy bien, dejan al comedor y cuando salen, eso influye bastante.
Tenemos una baja matrícula porque los funcionarios, pues, está la cosa mal y ya no tienen que tener más hijos. Y bueno, pues estamos ahí, quiero decir, yo tengo 15 alumnos, pero para el año que viene nada más tenemos 7, 8 en 3 años. Y además es un centro preferente motóricos y luego las características del claustro, pues con muchos sitios de las capitales, eso veis ahí. Maestros